Vamos entonces a leer nuestro pasaje de hoy. Les invito a que vayamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Reina Valera, 1960. Dice la palabra de Dios: pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, esta mañana te damos gracias por permitirnos tener en nuestras manos las Sagradas Escrituras, este libro divino, este libro poderoso, preservado, este libro, Señor, para nosotros, tus hijos, los que hemos nacido de nuevo. Apreciamos este libro, Señor, cada página, cada versículo, cada personaje, la historia de la salvación, la historia de Israel, la historia del Señor Jesús, la historia de la iglesia. Gracias también por las cartas, por cada principio, por cada promesa, por cada profecía, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos esta mañana a vernos cada uno de nosotros. ¿Qué relación tenemos con tu palabra, Señor? En cuanto a estudio, en cuanto a tiempo, en cuanto a obediencia, en cuanto a enseñanza. Por favor, ayúdanos. Porque estamos en tiempos donde la palabra, Señor, es dejada a un lado, aún por tus propios hijos. Y no debería ser así, Señor. Que este mensaje, Señor, dé fruto. Que este mensaje nos despierte, Señor, para mirar tu palabra como realmente quieres que la miremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, acabamos de leer el pasaje que tenemos esta mañana de enseñanza. Hace 15 días veíamos los tiempos peligrosos, cómo se levantarán, y ya existen hombres con falsas enseñanzas, unos hombres con unas cualidades. Veíamos hace 15 días, y la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a evitarlos. También veíamos el ejemplo del apóstol Pablo en cuanto a su doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, como él fue perseguido por causa del evangelio en algunos sitios, pero el Señor le libró. Y como aquellos que queremos vivir piadosamente, ¿cuántos dicen amén? Amén. Queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús. No se puede de otra manera. En Cristo Jesús padecerán persecución, pero los malos irán de peor en peor, o engañando y siendo engañados. Y es aquí donde entran los 4 versículos de esta mañana. Los 4 versículos que el Señor, espero, nos hable. Si te está cogiendo el sueño, está bien que se tome un poquito, pero vamos a prestar atención a la palabra del Señor. Recuerdo como título de este mensaje: toda la Biblia. Toda la Biblia. Porque el versículo que acabamos de leer ahorita, la frase más importante de esos versículos es: toda la Escritura es inspirada por Dios. Levante la mano si alguna vez escuchó ese versículo alguna vez en su vida como creyente. Estamos hablando casi del 100%. Hemos escuchado, hemos leído, hemos aprendido algo acerca de ese versículo. Entonces el título de esta mañana del mensaje es toda la Biblia. Amén. Y antes de ir al pasaje en mención, traigo una introducción que nos va a llevar a pensar si como creyentes, al decir
todo este libro es inspirado por Dios, le estamos entregando todo, o le estamos dedicando todo. En la parte de arriba dice toda. ¿Es la palabra de Dios? La respuesta es sí, porque acabamos de leerlo y lo creemos. Es una verdad del creyente. Pero la pregunta que quiero hacer esta mañana es, ¿la hemos leído toda? Escuche bien, por favor. ¿Ha leído toda la Biblia una vez en la vida? Por lo mínimo una vez, cada uno sabe. No deberíamos quedarnos con una vez. Yo voy en mi 5ª vez de lectura de la Biblia. Empecé tarde como creyente a leerla de esa forma. Pero pregúntese usted, ¿ha leído de tapa a tapa toda la Biblia? La segunda pregunta, ¿la hemos meditado toda? Porque no es solamente una lectura, que es importante, sino que la hemos examinado, la hemos escudriñado, nos hemos detenido a ver cada una de estas historias, cada uno de estos mandamientos, hemos meditado, hemos sacado el jugo de las Escrituras, hemos hecho el trabajo de minería en todas las Escrituras. Esta es también otra pregunta, ¿la hemos obedecido? Cada cosa en su lugar, pero también la relación del antiguo con el nuevo, especialmente hemos obedecido el nuevo, todo aquello que nos demanda, que nos pide Dios, que es su voluntad buena, agradable y perfecta. Y para los maestros tenemos la gran responsabilidad de enseñarla toda. Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Éfeso, a los ancianos, he enseñado todo el consejo de Dios. Pregúntese, si llegase mañana a morir, o esta semana que ya empezó, llegase a morir, ¿tiene la bendición de haberla leído toda, así sea una vez en su vida? Yo creo que no todos la han leído toda. ¿Por qué? Porque hay una estadística. Las estadísticas indican que leer la Biblia completa es una práctica poco común. Estudios señalan que solo entre el 13% y el 20% de los cristianos han leído la Biblia de principio a fin al menos una vez. Estamos hablando que de la iglesia donde hay 60 miembros, posiblemente la han leído toda 10 personas, según esta estadística, un poco más o un poco menos. Eso es bajito. ¿Usted dónde está? ¿Dentro del 10 que sí, una vez toda, o dentro del 90 que no la ha leído toda? Y sigue diciendo, aunque la lectura diaria es baja en la estadística a nivel mundial, cerca del 30 y el 32%, o sea, 20 personas, la mayoría de los creyentes sí acceden a ella con regularidad. Entonces, tenemos esta mañana aquí hermanos que no han leído toda la Biblia. Y eso es una alerta, eso es un factor de preocupación. Pero que el Señor esta mañana, por los años que nos quedan de vida, podamos tener un compromiso con Él, que más que un compromiso es un tiempo de amor con Él, un tiempo devocional con Él, podamos leerla en orden cronológico, en orden histórico, y poderla haberla leído así sea una vez en nuestra vida, toda ella. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si yo creo eso, tengo que leerla toda y meditarla y obedecerla y enseñarla toda. Muy bien. Busqué también si había alguien que la haya leído toda la Biblia, y muchas veces. Si tenemos a un hermano libre, George Mueller, es uno de los que empezó el movimiento de los hermanos libres, y mire este testimonio. Uno de los casos reales más destacados y documentados de una persona que leyó la Biblia muchísimas veces es George Mueller. En 1805 nació,
1898 partió la presencia del Señor. Un evangelista y misionero prusiano inglés, conocido por su inquebrantable fe y su labor con huérfanos en Bristol, Inglaterra. 200 veces en su vida leyó toda la Biblia. 50 veces leyó toda la Biblia arrodillado. Cuentan la historia de él. Fue convertido a los 20 años. O sea, ese hombre vivió 70 años de creyente. Aproximadamente leyó 2 veces al año toda la Biblia. Más o menos. Pero tuvo que haber empezado espiritualmente en algo progresivo de la lectura y el estudio de la Biblia. Seguramente fue una vez al año, pero a través del tiempo, en ese ejercicio, porque es un ejercicio espiritual, fue creciendo su lectura, fue creciendo su meditación, fue creciendo su transformación y su servicio a Dios y su testimonio. Es uno de los hombres, para la gloria de Dios, más influyente entre los hermanos y a nivel histórico del cristianismo. ¿Pero por qué? Porque este libro para él era todo, y dedicó su vida a leerlo por lo mínimo 200 veces en esos 70 años. Ahora pensemos en nosotros. El promedio de exposición a la palabra, cuando la hacemos por comunión, o sea entre semana en algún discipulado, en alguna visita, comunión, cursos. Entonces ya tenemos algunos cursos también entre semana, los días sábados, y cultos. Ahí tengo 3C, comunión, cursos y cultos por semana. Es un 5% de 100. Es muy bajito si se congrega todos los domingos. Si asiste a un curso y si tiene un espacio diferente en casas o a través de Jitsi para escuchar la palabra de Dios, estamos hablando de un 5% de 100. Y ese 5% es 5 horas a la semana, que es como 117, 120 horas estando despierto, porque 24% eso es mucho más, pero estando despierto es un aproximado de 100 a 110 horas semanales, de 100 a 110 horas semanales, que Dios nos regala 5 horas. Algunos pues estudian en algún instituto, en algún seminario, en alguna universidad, pues eso va aumentando. Pero esta mañana quiero hablar también del devocional. Si a lo anterior se le agrega que todos los días hacemos nuestro devocional por lo mínimo 1 hora, pasaría de 5 horas a 12 horas o más si pasamos ese tiempo con Dios. Necesitamos, la Biblia da las pautas, el ejemplo del Señor Jesús, de mañana, de madrugada, en un lugar solo y secreto, buscándolo a Él. Y nosotros con la Biblia le oímos, y con la oración Él nos oye. Pero se da la manera en que esas pocas horas se dupliquen. Mínimo 1 hora, cada uno de nosotros, de lunes a domingo, y ojalá más de 1 hora. Y cuando nos demos cuenta, si empezamos en Génesis, no en enero, pero ya en abril, si empezamos en Génesis, vamos a ir avanzando en esa lectura y en ese estudio, y podremos llegar a Apocalipsis y podremos volver a empezar. Tenemos un ejemplo acá, que es la hermana Leo. Está en Filipenses, me dijo esta mañana, empezó en Génesis. Y yo la visité hace como unos 5 o 8 años, y en esa época iba como en Amós o Jonás. Leito ha leído varias veces toda la Biblia. Gloria a Dios. No por Leito, sino porque Leito le ha creído a Dios. Ha empezado desde Génesis y va en Filipenses. Pero los que no,
los que no estamos leyendo toda la Biblia y creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿qué vamos a hacer? No tenemos toda la vida, mis hermanos. Vamos a morir. El tiempo se agota. La necesidad espiritual es muy grande. La manera como Dios nos puede usar ha de ser a través de la Biblia. Y bueno, y muchas cosas más. Pero esta mañana quiero que pensemos en nuestra vida devocional. Yo tengo un devocional a las primeras horas del día, donde lo más importante es estar con mi Rey, es estar con mi Señor Jesús, donde yo oro y abro las Escrituras, donde no solamente voy a ellas para preparar un mensaje, porque tengo que enseñar el domingo, sino porque voy en ese estudio constante y deseoso de conocer a mi Dios, de que sea transformado por mi Dios. ¿Tienes un tiempo devocional con Él? Pues hay que decir esta mañana sí o no. No hay 2 o 3 respuestas. Es una. Sí o no. Vamos a orar en este momento, pensando en eso. Dígale a Dios, no tengo un devocional contigo a solas, donde leo tu palabra en ese orden de Génesis, Apocalipsis, y realmente reconozco esta mañana que mi tiempo contigo es muy poco. Perdóname, límpiame. 2 minutitos para que cada uno ore allí, por favor. Y si sí lo está haciendo, gloria a Dios. Pero necesitamos, me incluyo, pasar más tiempo con Dios. Amén. Un minutico más. Amén. Esta mañana entonces vamos a estar estudiando con esta introducción un poco extensa, pero necesaria para que cada uno de nosotros se examine, cada uno de nosotros ponga con un corazón sincero delante de Dios cómo está su vida devocional. He dividido en 2 partes, versículos 14 y 15, la exposición temprana de las Escrituras. La exposición temprana de las Escrituras, tomando como ejemplo el testimonio familiar de Timoteo. Y la segunda, la extensión inspirada de las Escrituras, versículos 16 y 17. Vamos a ir entonces con la primera, la exposición temprana de las Escrituras. Puede ser vista de 2 maneras. Una, porque cuando niños nosotros escuchamos el Evangelio y lo creímos a temprana edad, que es el caso de Timoteo. Él siendo niño, su abuela y su mamá fueron usadas por el Señor para compartir el mensaje, y él creció recibiendo esa semilla, esa agua, y dio fruto y se entregó a Cristo, y ya es un hombre ya adulto que le sirve. Pero también veámoslo por otro lado, no solo en la edad física, sino que empezó una exposición temprana de las Escrituras en el momento de nacer de nuevo. Entonces, por ejemplo, usted dice, no, yo conocí a Cristo a los 35 años, yo conocí a Cristo a los 50, a los 65. Bueno, ha empezado la exposición temprana de las Escrituras en su vida espiritual. Y la Biblia dice que nosotros somos como un bebé espiritual
como un joven y luego como un adulto, maduro. Entonces, pensemos, yo no fui niño que recibió palabra, o una niña que recibió palabra. Dios está al control y Él sabía el día y la hora. Pero si el momento que conoció a Cristo, ya siendo un adulto, ese espíritu nuevo ha empezado a recibir la escritura, y entonces es como un bebé espiritual y debe crecer. Amén. La voluntad de Dios es que pueda seguir creciendo. Versículo 14, dice la palabra de Dios, están allí en 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mire, presta atención, al final de la carta, al final del ministerio y al final de su vida, persiste, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El mandato allí es a persistir. Esta palabra significa permanecer, mantenerse, seguir en un sitio o en un resultado que va en aumento. Persiste, Timoteo. Persiste, hermano. Persiste, Andrés, en lo que has aprendido. No solamente lo has aprendido, sino que te has persuadido. Otras versiones utilizan la palabra te convenciste. Tenemos dos cosas que deben ir juntas: tanto la persistencia como estar persuadidos, pero no siempre van juntas. La persuasión o estar convencidos es algo que yo mismo, ya como creyente, puedo llegar a experimentarlo, y no tiene que ver con la seguridad de la salvación, porque pueden haber creyentes, recién creyentes, que no han entendido muy bien el consejo de Dios. Ya son salvos, pero el Señor quiere que tenga esa seguridad de salvación a través de las Escrituras. Pero estar persuadido es estar convencido. Y tenemos versículos como Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos de que Cristo murió. Estar convencidos de que somos siervos. Estar convencidos que somos su iglesia. Estar convencidos. No todos tienen ese convencimiento. ¿Sí? Es algo que la misma palabra y el Espíritu produce de manera individual. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, y nos dice Dios esta mañana: persiste, pero también debes estar persuadido, debes estar convencido. Amén. También dice que recuerde de quién has aprendido. Lo sabemos por el capítulo 1, que fue de su abuela y su mamá. O sea, desde niño, él nació en una cuna, comúnmente llamamos una cuna cristiana, pero en algún momento entregó su vida a Cristo. Él tuvo la bendición de recibir la palabra a su temprana edad, y estas mujeres fueron fieles. Hermanas, especialmente las hermanas, pero también los hombres. Nuestros niños pequeños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, si algo los puede bendecir grandemente por toda una eternidad, es la exposición temprana de las Escrituras. Y ustedes son responsables. De pronto no viene papá, no viene mamá, viene la abuelita. Háganlo. Pónganlo a leer, que aprenda a leer en las Escrituras, que aprenda las vocales en las Escrituras, que aprenda personajes bíblicos a través de las Escrituras. Serán como un Timoteo. Qué bendición, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esta mujer, esta abuela y esta mamá lo expusieron a temprana edad en las Escrituras. Versículo 15. Dice así la palabra de Dios: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, como todo niño que tiene el privilegio de recibir la palabra de Dios con el poder del Espíritu y mediante la fe, pudo llegar a ser salvo. Eso es lo que Dios regala a través de Cristo, pero siempre a través de la palabra de Dios. Él tuvo fe en Cristo Jesús y tiene poder la palabra
para salvarlo. En realidad Timoteo ya era salvo, es una gran verdad. Son las Sagradas Escrituras que dan el mensaje de la salvación. Lo que la persona de Cristo alcanzó, cumplió y satisfizo en la cruz del Calvario. Su única obra es perfecta en la tierra, que puede ser colocada a nuestro favor y cambia no solo nuestro pasado y presente, sino nuestro futuro, nuestro destino final. Para Timoteo, todas las escrituras son inspiradas, es porque él fue salvo. Si tú eres salvo, si tú eres un verdadero creyente, si tu fe no está fingida, capítulo 1 de segunda de Timoteo, todas las escrituras son inspiradas. Es lo que el Señor nos revela y lo que apreciamos de este libro. Por lo tanto, debo leerlo todo. Amén. Debo entregarme por completo, constante, con el mejor deseo de conocer toda la Biblia. La exposición temprana de las Escrituras. Un claro ejemplo de lo que sucede con un creyente que ha estado ampliamente expuesto a la palabra de Dios es el desarrollo de una fe firme, acompañada de una gran confianza y una convicción profunda en sus principios o en sus creencias. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Hebreos 11:1 ya lo leímos. Vayamos ahora al versículo 16 y 17. La extensión inspirada de las Escrituras. Dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Amén? ¿Qué significa esa palabra inspirada? Fue soplada, fue respirada, fue exhalada por Dios. Dios dejó plasmado en este libro lo que Él quería que nosotros recibiésemos. Y por ser su palabra, no tiene omisión y no tiene error. Es perfecta. Es digna de que nosotros la leamos toda, de tapa a tapa y muchas veces, porque es su palabra. A través de los santos hombres de Dios inspirados, fueron impulsados para dejar allí en 1500 años 50 autores este libro. Y este libro, donde muchos murieron, donde muchos sacrificaron sus vidas, tuvieron que esconderse, tuvieron que buscar cómo preservarlo, Dios mismo preservarlo para nosotros. Es un tesoro. Tenemos muchas cosas que son perfectas. Dios, la obra de Dios en la cruz de Jesucristo, la Biblia es perfecta. En un mundo imperfecto, en un mundo que realmente todas las cosas se están dañando, se están destruyendo, va hacia un final. Pero la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y mientras yo digo esto, mis hermanos, yo pienso en mi vida. ¿Cuánto de mi vida realmente estoy tomando en serio que esta es la palabra de Dios? Y tengo mi devocional, y tengo aparte mi estudio, y recibo capacitación, y me sujeto a ella para obedecer lo que Él pide de mí. Me falta. Esta mañana el Señor, si somos salvos como Timoteo, como Pablo, nos llega a pensar si realmente este libro tiene el valor que tiene para Dios en cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, ¿para qué más? Para corregir, para instruir en justicia, enseñar. Y ahí viene la doctrina y la didáctica. Para redarguir, reprensión, es una convicción externa que se centra en Dios. También tiene que ver con el tema de la persuasión. Corregir, corrección, enderezar,
que eso que está dañado o afectado se restaure, vuelva a su condición inicial. Instruir con capacitación, con equipar, con entrenar, para que la persona alcance su madurez. Y finalmente dice ahí el versículo, para instruir en justicia. Dios es justo, su medida es perfecta, su Biblia es perfecta. Nosotros no, nos falta, el tiempo se agota, las energías se acaban. Tenemos que dedicarnos a escuchar su voz y seremos transformados, y como dice allí el versículo, para instruir en justicia, para que recibamos esa calificación, esa aprobación, ese buen siervo fiel. Lo has hecho. El Señor Jesús, leímos esta mañana, he acabado la obra que tú me diste que hiciese, te he glorificado en la tierra. Nosotros también podemos, en esa medida pequeña, decirle a Él, he acabado la obra que tú me diste que hiciese, como hombre, como esposo, como padre, como trabajador, como siervo, he acabado. ¿Pero a través de qué? A través de la palabra de Dios. Sin ella es imposible. Versículo 17. Qué importante esas dos palabras. A fin, todo esto lo anterior. La extensión inspirada de las Escrituras. A fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese perfecto significa aquí y ahora. Estar listo ahora, preparado para funcionar de una manera eficaz en el presente inmediato. Ninguno de nosotros puede decir ya hemos llegado a la plenitud, es una palabra en la Biblia, de todo lo que Dios pide. Ninguno aquí de pronto de nosotros, ninguno está lleno todos los días del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros aquí está saturado por las Escrituras, como dice Colosenses y como dice Efesios. Que abunden las Escrituras en ustedes. Ninguno. ¿Qué estamos esperando? Porque creemos en unísono que todas las Escrituras son inspiradas y que son útiles, pero no todos nos dedicamos a ellas. A la medida del tiempo y el crecimiento. Porque si usted es un creyente de un día y de una semana, de alguna manera se le justifica que todavía se está empapando con las Escrituras. Pero si usted es un creyente ya de 5, de 10, de 15, de 20, de 30 años, hermano y hermana, tiene que hacer un cambio. Tiene que reordenar y redefinir lo que está haciendo con su vida. Porque el Espíritu lo anhela celosamente. Y si no pasamos tiempo con la palabra de Dios, estamos pasando tiempo con otras cosas que son vanas y vacías y huecas, que nos sirven. No con eso diciendo que las responsabilidades no son importantes, sí, tenemos que cumplir las responsabilidades de la vida de cada hombre y de cada mujer, pero no podemos tener excusas para con Dios. Nuestra vida debe estar sumergida en las Escrituras, mis hermanos, sin excusa, porque creemos que todas ellas, tan preciosas, tan poderosas, tan públicas, son inspiradas por Él, salieron de su boca para nosotros. Y una de las cosas que va a suceder, aunque ya glorificados, es que cuando estemos en el cielo, posiblemente, esto es especulación mía, vamos a decir: ¿por qué no pasé más tiempo en tu palabra? ¿Por qué no estuve más dedicado a conocer tu palabra? La semana pasada hablaba con la mamá de un estudiante con una teología incorrecta, pero ella decía lo siguiente: le decía al niño, lea la Biblia, porque cuando venga el rapto, y si tú te quedas, ya no van a haber más Biblias, ya nadie más va a enseñar. Le decía, pero bueno, pues primero el plan de salvación, para que no se quede,
Pero mira y esto es algo que el Señor a mí me lo ha regalado y no sé, también no estoy tan seguro que suceda. El conocimiento que nosotros tengamos de Dios en esta temprana eternidad tendrá un resultado eterno de cómo le servimos a Él en el milenio y en el estado eterno. Especialmente, piense en 1000 años, tú y yo sirviendo a Dios. Dependerá de cuánto le conocemos ahora. Teoría y vivencia de lo que Dios dice. ¿Vale la pena? Vale la pena. Vale la pena, mis hermanos. Y aquí viene la segunda frase. Si nos dedicamos a conocer a Dios por medio de todas las Escrituras, esto producirá verdaderos cambios que se reflejarán en la manera notable en cada una de nuestras responsabilidades. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios es como un martillo. La palabra de Dios es una espada. La palabra de Dios es leche. La palabra de Dios es pan. La palabra de Dios es miel. Pero ¿cuántos de nosotros experimentamos eso que dice la palabra de ella misma? Necesitamos ser hombres de la palabra. Necesitamos tener una Biblia impresa en nuestras manos y rayarla y llevar el orden de lectura hasta cuando el Señor venga. El día que muera, llegó hasta ahí mi devocional y fui fiel a Él, fui deseoso por Él. Hasta aquí podemos ver la necesidad y la urgencia que tenemos delante de Dios de tomar en serio su palabra. ¿Ven? Delante de Dios, todos nosotros acá reconocemos la necesidad y la urgencia de tomar en serio su palabra. Y que esta determinación se exprese en acciones concretas. Hermanos, nuestra vida es limitada, ya lo dije. No estaremos aquí para siempre, como si fuéramos eternos en la tierra. Además, es la voluntad de Dios que conozcamos todo su consejo. Pensemos en un médico con un libro de medicina, saltándose algunas páginas en la lectura. Pensemos en un abogado con un libro de la ley, omitiendo algunos decretos, algunas leyes. ¿Cómo será ese médico? ¿Cómo será ese abogado? No puede hacer bien su tarea. Ahora nosotros, con la Biblia, teniendo todo el consejo de Dios y estando en el consejo de Dios todos los días, seremos eficaces, lo que dice allí Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Les quiero compartir esta mañana por lo mínimo 4 barreras u obstáculos que debemos enfrentar y derrotar con la ayuda de Dios, especialmente en el tema de ¿qué? El devocional. La pereza. Ese es uno de los más grandes. La pereza. No tengo tiempo, estoy cansado, me acosté tarde, tengo muchas responsabilidades. Pereza. El perezoso desea y nunca alcanza nada, dice el proverbio. La segunda, las excusas. También es otra barrera. Ya tengo muchos años, ¿sí? Yo estoy escuchando por ahí la Biblia, en algún curso, yo voy los domingos. Excusas. Es todos los días. Es cada mañana, cada madrugada. Excusas. La hipocresía. Esta aventura, como la NB. Al domingo sí voy, porque se dan cuenta y de pronto me van a llamar y me van a escribir, hermano, faltó, pero en la casa nadie me ve. Entonces yo relajado, no hago mi devocional. Hipocresía se llama eso. Y esta cuarta también, hace 50, 80 años, las distracciones. Si fueran ustedes jóvenes en un colegio, yo le diría la maratón de Netflix, el TikTok, el YouTuber, Xbox, los videojuegos. Y aquí hay, ¿no? Tenemos jóvenes también para ellos. Pero para nosotros, ¿cuáles son las distracciones? La novela, la radio. Hay
estaciones, hermanos. Tenemos que tomar decisiones de no cortar con esto y dedicarme a lo realmente importante. También unas ideas, mis hermanos, que nos ayudarán a enfocar esta práctica o hábito espiritual. Son unas pocas ideas que les quiero compartir. Levantarse temprano. Si usted sabe que dentro de las 7 queda lejos o cerca, y desde las 6 tiene que empezarse a alistar, o más temprano porque tiene que coger el curso, ¿cuál es el reloj de las 4 y media de la mañana? Porque sabe que en algún momento tiene que empezarse a alistar, cambiarse, salir y llegar temprano puntual a un trabajo. Tiene que programarse, porque usted le va a dar ese tiempo con Dios el énfasis de prioridad inaplazable. Prefiero faltar al trabajo que mi tiempo con Dios. Pues pudiera volver así. Porque el trabajo me da plata. Entonces lo he entendido. Lo hemos entendido, ¿sí o no? Que la prioridad es Él. Amén. La segunda, escoja un lugar. Si en su cuarto está solo, bien, pero salga de la cama. Si la cama es dormir con Dios, no un devocional con Dios. Debemos salir de la cama. Nuestras plantas, nuestras planturas deben sentir el frío del hall, de la sala, con un buen tinto, las ventanas abiertas o cerradas, pero defina el lugar. Tercero, defina la lectura. Entonces usted dice, por lo que aprendí el domingo, voy a empezar en Génesis. Bueno, ya voy en Josué, Jueces, sigo, sin falta. Le digo a los chicos del colegio como la novela, ¿será que mañana se quita la vida? Entonces usted a las 3 de la tarde está viendo la novela. Ay, no se quitó la vida. ¿Qué pasará con esta persona? ¿Será que estaba enferma y se murió? Ay, vamos a verla, no. Sin falta, ¿qué pasó con Sansón? ¿Qué pasó con Marcos? ¿Qué pasó? Sin falta, hermanos. Necesitamos tener todo el consejo de Dios, todo el panorama de Dios. Defina la lectura esta mañana. ¿Dónde va a empezar? Así llueva o relampaguee, ¿dónde va a empezar su lectura de la Biblia? Señale el avance. Esto es algo nuevo, es algo que el Señor me regaló a mí. Yo con un lápiz coloco en el capítulo 1 de Génesis 1. Y si puedo ese día 2 capítulos, capítulo 2, 1. Y al siguiente día, capítulo 3, 1. Porque ahí yo estoy midiendo, o más que midiendo, controlando que mi lectura siga. Me está exigiendo que debe seguir. Entonces, si usted mira la otra Biblia que no traje hoy, tiene 5 numeritos porque es mi quinta lectura. Las primeras veces no fueron así, pero yo dije, es importante marcar, porque eso, como un deportista, como alguien que tiene un reto, me va exigiendo. Y orar la palabra. Eso de orar la palabra es, usted empieza orando, lee y ore lo que leyó, dígaselo a Dios con sus palabras, que aprendió, que no conoce, y luego dé gracias, y luego interceda por la iglesia, pídale perdón a Dios, busque al Señor. Amén. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Cierren ahí la puerta que tengo a tomar una decisión. Cierren allá la puerta, por favor. Cierren allá la puerta. Sí, ¿le cierro la puerta? ¿Cuál es la decisión? Ante Dios, porque es su palabra. ¿Quiénes vamos a empezar a hacer un devocional a partir de mañana? Que pasen al frente, por favor. ¿Empezar o continuar? Sí, que pasen al frente, por favor. Que diga que desde mañana va a empezar a hacer su devocional matutino, de lectura progresiva, en un lugar a solas, y que va a orar con base en esa lectura. Que pase al frente, por favor. Y los que ya lo están haciendo. Los que lo están haciendo también. Los que lo están haciendo también.
grupo joven. Que lo pase cansado. Vamos a pensar que no entendieron de pronto el... Está bien, hermano, está bien. Voy a llamarla. Muy bien, mis hermanos, pues estudiamos las escrituras. Ellas nos mostraron la importancia que son ellas para nuestra vida, pero nosotros tenemos que cooperar en ese proceso. Nosotros tenemos que colocar nuestra parte, ¿sí? Aquí hay alguien que no sepa leer, todos saben leer. Aquí hay alguien que no tenga una Biblia porque se la regalamos. Yo creo que todos acá tenemos una Biblia. Aquí hay alguien que realmente no hay excusas. Tenemos todos, mis hermanos. Amén. Y como ancianos, y como líderes de ministerio, pidámosle a Dios que nos ayude a empezar a leer de Génesis hasta Apocalipsis. Así nos demoremos más tiempo, unos 2 años, año y medio, que es como demoradito, pero no hay problema. Pero la vamos a leer toda. Amén. Gracias, Leito, por su ejemplo. Gloria a Dios. Un ejemplo, ¿cuántos años tiene Leito? 86. No le gusta que le pregunten eso, pero aquí sí. Aquí sí. 83 años. ¿Alguien está por encima? No, mentira. ¿El hermano Kike quiere orar? Vamos a orar. Buen Dios, damos gracias porque en tu misericordia, sabiendo nuestra imperfección, nuestra incapacidad, nuestra negligencia, has dejado tu palabra para que podamos estar en contacto contigo cada día de nuestra vida. Gracias porque en este país donde vivimos podemos tener tranquilamente una Biblia y abrirla, leerla, aprenderla, compartirla, Señor. Gracias por eso. Rogamos que no pongamos excusas, que nos liberemos de cualquier barrera que pongamos nosotros mismos o que otros puedan o quieran poner delante nuestro para no enfrentarnos a tu palabra cada día. Ayúdanos a ser persistentes, consistentes, Señor, en la lectura de la palabra y que podamos no solamente leer, sino meditar, obedecer, enseñar esa palabra que tú nos has dado. Gracias de nuevo por la palabra y muchísimas gracias por el Espíritu Santo que todos tus hijos tienen, que permite que esa palabra pueda ser entendida, pueda ser comprendida, pueda ser aplicada en nuestras vidas. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo tampoco podríamos hacer nada así tuviéramos la Biblia. Gracias, gracias Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Señor nos bendiga. Ya podemos